Tenemos la comunidad de .NET Ecuador, pues somos un grupo de entusiastas basados, equipos de Ecuador, tanto estudiantes, desarrolladores, profesionales que buscan mejorar tanto para temas de compartir, aprendizaje y buscar de alguna forma llegar a más personas. Joe, Nico. Hola a la Hola, gente. hola, hola. Pues bueno, aquí estamos para la tan esperada en vivo con Nicolás Molina, porque yo creo que algunos de aquí te conocemos. ¿Y quién más tú mismo para presentarte? Vale, vale, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Genial que estén construyendo este tipo de comunidades. Una de las mejores formas de aprender precisamente es en comunidad. Entonces, genial que lo sigan haciendo de esa manera. Así que cuando ustedes me digan, iniciamos con el tema. Vamos a hablar precisamente y empezar a hablar acerca de Angular, un framework que ya creo que la mayoría conoce, o al menos es de los frameworks más populares que hay en la industria para el desarrollo de aplicaciones con alta interacción desde el lado del frontend. Y esto ha venido cambiando. Esta línea divisoria entre backend y frontend casi que desde los dos lados se han venido entrelazando hace poco, no porque desde el frontend también podamos hacer backend o cosas como full stack, sino que frontend no solo significa hacer cosas del lado del cliente, vamos a ver que también con Angular van a haber estrategias para hacer renderizado de esas aplicaciones desde el lado del servidor y precisamente es lo que les quiero compartir el día de hoy. Si estás preparado para como este montón de cosas nuevas que nos trae el framework y también es un framework que está evolucionando a la par de cómo evoluciona la web. ¿Qué quiere decir eso? Que Angular no tiene miedo a empezar a ver qué cosas podemos mejorar, ver qué cosas crean una mejor developer experience para los que desarrollamos con este tipo de framework, ver qué cosas también pueden hacer para optimizar los procesos que nosotros hacemos y por ende construir mejores aplicaciones. La web está en constante evolución y por ende estos frameworks, incluido Angular, también se van renovando y Angular en este preciso momento está pasando por una etapa en donde literalmente está cambiando varias cosas para crear un framework bastante acoplado a estas nuevas innovaciones en la web. Pero algo que también caracteriza mucho a Angular es que es retrocompatible, es decir, desde la versión 2, si alguien por ahí empezó a desarrollar desde la versión 2, Angular 2 en adelante, la retrocompatibilidad se ha mantenido en la mayoría de casos, en donde no es como que nos cambien todo, sino simplemente seguimos manteniendo ciertos patrones y vamos acogiendo nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, de eso les vengo a hablar. Me presento un poco, si no me conocen, bueno, yo soy Nicolás Molina, conocido un poquito en internet como @Nicobytes. Hago parte del programa de Google Developer Expert en la categoría de Angular y de tecnologías web. También he sido premiado con el Most Valuable Professional, que es como un premio de Microsoft, reconociendo precisamente los trabajos en comunidad y el conocimiento técnico. También soy parte del programa de Ionic, que Ionic es un gran framework para desarrollar aplicaciones cross-platform y soy profesor dentro de Platzi. Ok, entonces vamos a hablar de Angular. Angular no solo cambió y está trayendo nuevas formas y estrategias de hacer cosas, también literalmente cambió el logo. Ahora ya no tenemos el logo como rojito que teníamos hace mucho tiempo, sino ahora tenemos como estos degradés, que también lo podemos ver aquí en el slide. Así que no solo cambió, y esa es una de las cosas nuevas, no solo cambió en cuanto a la arquitectura y a las cosas que está proponiendo, sino esa nueva propuesta también viene lanzado de una nueva imagen. Es más, de una nueva documentación. Si notan, Angular tiene una nueva documentación que la van a encontrar angular.dev, en la cual van a encontrar pues como todo lo relacionado y es una forma más sencilla como de entender el framework. Pero pues bueno, empecemos a hablar sobre cuáles son esas nuevas novedades. Si venías de alguna versión anterior de Angular, ver qué cosas deberías de pronto empezar a revisar, empezar a ver si de pronto estas características me sirven o no. Recuerda que al final tú eliges cuáles son, no todas las tienes que implementar. Van a haber algunas características que gracias a la retrocompatibilidad que tiene Angular, pues vamos a poder elegir, bueno, de pronto esto no lo quiero utilizar, pero de pronto esto sí, etcétera, etcétera. Bien.
Entonces, empecemos por la sintaxis. ¿Y por qué aquí tenemos el logo de Svelte, de otro framework de frontend? Porque Angular básicamente está cambiando, o cambió literalmente, desde la versión 16 en adelante, vamos a tener una nueva sintaxis que está inspirada en cierta parte en la sintaxis de Svelte. Vamos a ver un poquito cómo es la sintaxis de Svelte para construir componentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un if y tenemos como estos, no sé cómo, siempre se llama diferente de acuerdo a cada país, pero estos corchetes, curly breakers, como los quieras llamar. Y luego están estos hashtags en donde luego tengo una sentencia if y empiezo a ser renderizado. Bien, por ejemplo, veamos cómo es un for, cómo sería un each, ¿no? Entonces, cómo hago una iteración de una lista y cómo Svelte, por ejemplo, lo itera. Esta es la sintaxis de Svelte para hacer una iteración. Inspirado un poco en esto, Angular ha estado inspirándose en estos otros frameworks para crear nuevas iniciativas y nuevas formas de hacer las cosas en Angular. Por ejemplo, algo muy común que tenemos en Angular son las directivas de control. Por ejemplo, tenemos cosas como un ngIf, en el cual, por ejemplo, podríamos tener preguntar si de acuerdo a una variable una persona es mayor o no. Y de acuerdo a eso, si no cumple con esa condición, entonces mostramos otro elemento. Ese sería nuestro else block, ¿bien? Y normalmente a veces encerrábamos eso dentro de un ngTemplate para que no genere un elemento extra en el DOM, pues básicamente en nuestro desarrollo, en nuestra aplicación, ¿no? Entonces el ngTemplate era más como para encerrarlo, pero no es un elemento per se, sino un bloque que se va a mostrar o no de acuerdo a esa condicional. Si bien funcionaba, la sintaxis es un poquito compleja de entender y ahora Angular simplemente propone cambiar algo por esto. Un if en el cual lo encerramos, en este caso no utilizamos los curly breakers ni el hashtag, sino simplemente es una arroba. If tenemos nuestra sentencia y luego ahí directamente podemos saber qué elemento es el que se está renderizando. Y con un simple else, pues podríamos mostrar otro elemento. Bien, entonces aquí hay un primer cambio muy interesante y es que normalmente nosotros veníamos muy acostumbrados a que las directivas de control iban muy pegados a los elementos. Por ejemplo, si yo quería mostrar ese H1, el ngIf iba dentro o iba atado al elemento. En este caso no, como que el elemento va dentro de la condicional y los fundamentos o la condicional simplemente es muy parecido a como si hiciéramos literalmente JavaScript normal, un if normal, en el cual si pasa esto, pues renderizo aquello y si no, lo otro. Bien, entonces esta sintaxis ya se puede probar, de por sí yo la tengo aquí en una aplicación productiva. La aplicación, déjenme se las muestro, está por acá. La pueden encontrar en ng, acá. ng e-commerce-admin.web.app. Es una aplicación básicamente que administra un e-commerce, como un CRUD de un e-commerce, productos, categorías, etcétera. Y si quieren ver el código, aunque el código lo estoy cambiando porque lo estoy volviendo como una full stack app, entonces aquí van a encontrar varias aplicaciones, entre esas la de administración, y ahí van a encontrar como todo el código de pronto que les voy a mostrar si quieren tener un código o un proyecto ya de ejemplo. Pero entrando aquí en el código, por ejemplo, acá tengo un if sencillito en donde muestro un elemento, una barra de progreso, y de acuerdo a si se cumple o no con la condicional, pues entonces se muestra ese elemento. Entonces, esta es una sintaxis que ya se puede utilizar desde la versión 16 en adelante. En la versión 16 estábamos como en cierto preview, pero ahorita ya está estable, entonces la pueden utilizar. Esto no solo altera al ngIf, sino también el for, por ejemplo. Así hacíamos un ngFor anteriormente en Angular. Entonces, si queríamos que el elemento, el i, en el que se iba a repetir, entonces ahí es donde colocábamos nuestro elemento o nuestra directiva de control ngFor. Y por ejemplo, si queríamos colocar un contenedor, algún elemento también, que depende a si la lista estaba vacía, muestre o no pues un elemento en particular, pues probablemente haríamos un tags.length para calcular el tamaño, y si el tamaño es igual a 0, entonces pues mostrábamos cierto elemento. Casi que era también un if para controlarlo. Sin embargo, dentro de la nueva sintaxis se propone un for normal, como un for muy cotidiano de JavaScript,
en donde hacemos la iteración y de por sí tiene un estado llamado empty, en el cual si realmente esa variable está vacía o ese array está vacío, entonces vamos a mostrar ese elemento en particular. Entonces, la sintaxis va cambiando de esta forma, va cambiando, o esta es la nueva sintaxis que nos propone Angular, y no es solo como eso, no es como sintaxis y ya, no es como, no, pues en vez de pronto innovar en otras cosas, ahora tengo que volver a reescribir todo mi código. No, aquí aprovecharon no solo para mejorar la experiencia de desarrollo, para que el código sea más entendible para nuevos desarrolladores, para antiguos desarrolladores, eso normalmente lo conocemos como Developer Experience, sino que también hacen mejoras en rendimiento. Ahorita vamos a hablar de las mejoras de rendimiento, pero también el end switch, si tú utilizas un end switch, también lo cambiamos a una sentencia un poco de esta manera. Listo. Ya, perdón. Ok, antes de cruzar como a algún otro tema, quería mencionar que esta sintaxis no solo trae esto de una mejor developer experience, sino que también trae mejoras en rendimiento. Quiere decir que cuando utilizamos esta nueva forma de sintaxis, la forma en que listamos, detectamos cambios, cuando eliminamos algo de la lista, cuando agregamos algo a la lista, pues básicamente lo que hacemos allí es renderizar. Y estos renders van a ocurrir con mejor rendimiento si lo mueves a la nueva sintaxis que si te quedas en la anterior. Ahora, aquí viene una pregunta y es, ok, si tenemos una base de código bastante grande, pues hacer esta migración y cambiar cada if y el switch y todas esta nueva sintaxis, pues suena un poco brusco, sobre todo para aplicaciones que ya tienen bastante base de código. Pues aquí Angular simplemente nos da una actualización y si nosotros empezamos a manejar las recientes versiones de Angular, de la 16 en adelante, podemos correr este comando en particular y él automáticamente migra toda tu aplicación hacia la nueva sintaxis. Y es bastante bueno. Realmente yo lo he probado ya en aplicaciones con harto código y básicamente él analiza todos los archivos HTML, que es donde pues normalmente tenemos todo este tipo de sintaxis. Entonces analiza todos los archivos HTML y los modifica, hace modificaciones para cambiarlos hacia la nueva sintaxis. Y tú no tienes que hacerlo manualmente. Literalmente corres este comando y listo, ya estás disfrutando de la nueva sintaxis que tiene un mejor rendimiento y una mejor developer experience. ¿Ok? Entonces, esa es la primera cosa que les quería mencionar. Recuerden, esa recomendación, al final el cambio no es muy brusco, van a ver que los cambios son eso, donde tengan un for, donde tengan un if, por acá por ejemplo tengo otro if, donde tengan ese tipo de cosas en particular, pues es donde vamos a ver ese tipo de ajustes. Él va a cambiar literalmente esos elementos por los que por la nueva sintaxis. Es más, fíjate que acá tengo un for anidado y eso se puede seguir haciendo y se podía hacer sin problema en las versiones anteriores, en donde tengo un for en donde estoy recorriendo una lista de productos y luego, pues, como cada producto tiene un array de imágenes, pues luego imprimo las imágenes. Es más, lo podemos ver aquí en la aplicación, es esta parte de la aplicación. Cuando yo me logueo y voy a los productos, me lista todos los productos y este es el array interno como que hay allí iterando el array de imágenes. Bien, entonces pues ahí tenemos nuestra aplicación renderizando con la nueva sintaxis. Ok, pero también crucemos algo muy interesante que es la reactividad. Bien, en reactividad hay un montón de ajustes en Angular y yo creo que esto es de lo que más deberíamos estar un poco pendientes, ya que Angular está cambiando su modelo de reactividad hacia algo llamado signals. Normalmente Angular tiene un modelo de reactividad en el cual un paquete llamado Zone.js es el que se encarga de hacer la reactividad, de leer los cambios y hacer el render en nuestras aplicaciones, pero ahora están cambiando por un modelo de reactividad granular que se llama signals. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Pues básicamente Angular se sigue inspirando de otros frameworks, en este caso de Solid, que es el que propone una forma muy interesante de aplicar signals. No es el primer framework que lo implementa, de por sí el patrón viene implementado desde frameworks mucho más antiguos, solo que hasta ahorita como que el que mejor hizo la mejor implementación fue Solid.js, que es una alternativa a React, pero con mucho mejor rendimiento. ¿Y en qué se basa ese rendimiento? En signals. Entonces, Angular está teniendo
el poder de poder implementar estas nuevas ideas en el framework, y ahora Angular también va a implementar signals como modelo de reactividad. Ahora, ¿qué es una señal básicamente? ¿Qué es un signal? En el signal básicamente lo que hacemos es que normalmente tenemos una función para obtener un valor y una función para modificar un valor. Bien, sin embargo, fíjate algo muy curioso, y es que cuando nosotros no tenemos el valor per se, o sea, no tenemos el valor, sino tenemos es una función que nos devuelve el valor. Igual con la función de setear un nuevo valor, literalmente no lo igualamos y cambiamos el valor, sino tenemos una función para modificar el valor. Esto es como un poquito saber cómo funciona la API o la forma en que vamos a llamar a ciertos signals. Pero básicamente en Angular, ¿qué teníamos? Normalmente en la versión 15 hacia atrás. Por ejemplo, teníamos un counter, luego teníamos un set interval que iba a correr cada cierto tiempo, y cada milisegundo, cada segundo que tengo acá, pues va a sumar en 1 ese counter. Eso es básicamente lo que teníamos en versiones anteriores en Angular, bastante sencillo, y imprimimos pues esa variable en el template. ¿Quién es el que escucha los cambios en Angular? Les mencionaba que el que escucha los cambios en Angular es Sun.js. Sun.js funciona algo de esta manera. Sun.js básicamente lee cambios que la aplicación está haciendo, pero no sabe qué cosa cambió en particular. Suena un poco extraño, pero así funciona. Básicamente dice como, Sun.js dice como, algo cambió. No estoy muy seguro qué, pero algo cambió. Entonces luego corre el Angular Change Detection y básicamente Angular verifica dentro de todo el árbol del DOM cuál fue el elemento que cambió. Y si cambió, entonces actualiza la vista. Básicamente entonces tenemos una aplicación como esta. Entonces si algo cambió, como que un evento, un fetch, un click, entonces él va y casi que le toca iterar todo el árbol del DOM, saber cuál fue el componente que cambió, lo compara como con la data y pues hace el ajuste, que no es muy diferente a cómo funciona el Virtual DOM en cosas como React, por ejemplo. Ok, pero Signals precisamente se viene de un concepto se llama como reactividad granular o reactividad de grano fino, la llaman por ahí, pero llamémoslo en reactividad granular, en donde Signals sí sabe o le puede avisar a Angular qué componente en específico cambió. Entonces ya no le toca recorrer todo el árbol, sino simplemente ejecuta el Change Detection de Angular y le dice, pues, ok, mira, yo fui el que actualicé datos, y entonces el Angular Change Detection se activa y actualiza las vistas, ¿bien? Entonces, se está convirtiendo en algo muy transversal a los signals a través de los frameworks. De por sí, QuickJS utiliza signals, SolidJS utiliza signals, Vue.js utiliza signal con algo llamado el Shallow Ref, y Pre-React utiliza signals. Hay una forma de hacer signals en React, pero toca instalar y hacer como muchas modificaciones. Pero de forma nativa, estos frameworks soportan signals. Y ahora Angular hace parte de estos frameworks, en donde tienen este modelo de reactividad para tener mucho mejor rendimiento. Ahora, pues, ¿cómo se ve un signal en Angular? Pues, básicamente, un signal en Angular se ve de esta manera. Vamos a ir a ver, por acá tengo una tablita. Por ejemplo, acá tengo un signal súper sencillo. Este signal de acá es un show progress, es una variable true o false. Entonces ya no tengo el valor, o sea, básicamente antes lo que tenía es algo como esto, ¿no? Esto es igual a false y listo, ¿no? Y ya. Pero ahora, si yo quiero realmente que eso se maneje con reactividad granular, entonces lo que va a pasar es que tengo que decirle que eso es una señal que tiene el valor de false. Ok. Entonces, una vez hecho eso, una vez yo hago eso, ahora la forma de renderizarlo o de preguntar en el template el valor de ese signal, recuerdan que para obtener el valor no teníamos el valor por defecto, sino teníamos es una función, un get function. Exacto, para obtener el valor es necesario ejecutar una función, porque el valor no está de forma directa, digamos, está por medio de esa función. Entonces lo que hacemos es precisamente ejecutar esa función, ese get, para obtener el valor, y luego entonces pues obtenemos el valor, es como un get a ese valor, y con eso pues podemos luego hacer un if, mostrar algo o simplemente renderizar. Ahora, ¿por qué es así? Pues precisamente porque ya si uno se entra a mirar mucho cómo es el patrón de este tipo de reactividad de grano fino, y
o de reactividad granular, que lo están utilizando Vue y Signal, Vue, Solid, etcétera. Precisamente estas funciones permiten manejar las dependencias y nodos y saber qué es exactamente lo que se actualizó y cuándo. Entonces, por eso normalmente lo hacemos a través de funciones, el get, el set. Precisamente, si queremos modificar un valor, por ejemplo, el del show progress, ya no hacemos una igualación, sino haríamos un set para modificar su valor y le decimos, bueno, ahora tú eres true. O en cierto momento, cuando ya acabe de tener los datos, de obtener los datos, ahora lo volvemos false. Entonces se vuelve un poco tener en cuenta que si tenemos un signal, tenemos que tener la opción de modificar un valor a través de una función y también para obtenerlo lo hacemos a través de una función. Ya no va a ser como una asignación como normalmente lo haríamos en una variable común. Eso es lo que hacen los signals y básicamente sería la forma de tener esa propiedad de reactividad de grano fino. Ahora, los signals se están volviendo como algo súper transversal dentro de Angular y Angular como tal tiene RxJS como también patrón de reactividad. Sin embargo, todos se están moviendo a utilizar signals porque tienen un mejor rendimiento. Entonces, están lanzando y en este momento ya está en preview. Eso sí todavía, o sea, ahorita en la 17 está en preview y en la 18 yo creería que va a estar más estable. Pero, por ejemplo, ahora los inputs, que es la forma en que tú le pasas desde un componente padre información a un componente hijo, normalmente eso es un input, y la API de un input normalmente viene con RxJS, pero en las nuevas versiones, y ahorita ya está en preview, se puede utilizar signals, y yo puedo pasar directamente señales como input. Esto trae un montón de ventajas, también de rendimiento, entonces hay que empezar a ver también acerca de esto. Esto todavía está en preview, si quieren ver más a fondo, hay un post en el blog de Angular o yo estaré subiendo contenido acerca de, ok, veamos cómo se manipulan estos signals basados en inputs. Y también ocurre para los outputs. Los outputs, que es lo viceversa, es decir, como yo desde mi componente hijo le mando información al componente padre, también teníamos un decorador llamado output. Ahora también están soportando que eso funcione directamente a través de signals y que uno también pueda establecer esa comunicación de esa manera. Entonces, eso es bastante interesante porque, pues si implementamos signals en todos estos lugares, vamos a tener una aplicación de muy alto rendimiento. Hablando no de load time, no de cuánto se demora cargando, eso es otro tipo de métrica, sino de ejecución, de cuando yo hago un cambio, la aplicación no esté actualizando muchos nodos, como lo hacía con Sun.js. Por ende, tendríamos una aplicación que su performance es mucho más alto a las versiones anteriores. Bien. Y precisamente en gconf, que pasó creo que fue hace una semana o 2 semanas, anunciaron que Angular va a unir esfuerzos con un framework interno que tiene Google que se llama Wix. Y eso es bastante interesante porque Google pues utiliza mucho Angular dentro de Google. Si no sabían, por ejemplo, BART está hecho en Google, todo el sistema de Google, déjame ver si lo tengo por acá sí, de AI Google.dev está hecho en Angular. Déjame ver si lo tengo por acá. Acá, el Google AI Studio. Vamos a ver si me carga esto, que es como esta forma en la cual estamos, que Google está promoviendo utilizar sus herramientas de inteligencia artificial. Todo esto en donde yo creo una API, el token para, por ejemplo, consumir un modelo como Gemini, etcétera. Todo esto, que es una aplicación altamente interactiva, está hecha en Angular. BART, por ejemplo, también está hecha en Angular y muchas otras aplicaciones dentro de Google están hechas en Angular. Normalmente son las aplicaciones que tienen alta interactividad. Pero ¿qué pasa con las aplicaciones en donde el tiempo de carga es vital? Ahí no es tanta interactividad, sino performance en el tiempo de carga. Cosas, por ejemplo, como google.com, literalmente el buscador. Ahí no hay tanta interactividad, hay un poquito más baja y lo que necesitan es priorizar la carga, que cargue súper, hiper, mega rápido. Cosas como Google Photos, como otras herramientas, que ahorita no recuerdo cuáles. Bueno, ahí está Google Search, Drive, Google Photos, Google, el buscador. Todo eso está hecho en otro framework interno de Angular que se llama Wix. No Wix el generador de páginas, otro Wix. Y este tiene
es un framework interno de Google que no lo han abierto, no se ha hecho open source, pero anunciaron de que Angular va a tener este tipo de iniciativas para también tener aplicaciones de alto rendimiento en el caso de que tu prioridad sea el performance. Entonces vas a tenerlo, pues, aplicaciones de alto rendimiento, altamente interactivas, como ya lo veníamos haciendo con Angular, pero también se van a empezar a traer como esas partes de Wix en donde se van a incluir patrones nuevos de renderizado para tener mejoras en lo que es tiempos de carga. Bien, ok. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Bien, ahí todavía me queda un poco. Bien, hay otra de las cosas que también han ido sucediendo y es que Angular tiene un patrón mental para los desarrolladores, sobre todo para los nuevos, los que ya veníamos desarrollando hace mucho tiempo en Angular, como que ya veíamos eso normal y compramos la idea y ya, que son los módulos. Pero si nosotros programamos en frameworks como Vue o frameworks como Next.js, que es un otro framework basado en React, que pues lo patrocina Vercel y demás, vemos que realmente ellos no empaquetan cosas en módulos y demás. Y ahí la de Developer Experience es un poco mejor. ¿Por qué? Porque pues al nuevo programador no le toca pensar en este concepto de programación modular. Puede que como arquitectura sea un buen patrón y no significa que como arquitectura lo podamos aplicar, pero ya no es un paso cognitivo que le toca pensar al desarrollador. Simplemente eso ocurre digamos que tras escena. Entonces Angular está cambiando y ya no se van a necesitar módulos, ya no se necesitan módulos en Angular. Básicamente es un componente que puede vivir sin un módulo. A esto le llamamos standalone components. Por ejemplo, esta aplicación también que tienen de ejemplo, todos sus componentes son standalone y los van a reconocer porque tienen esta banderilla, standalone true, ¿bien? Y si nosotros navegamos por nuestra aplicación, no hay ni un solo app module, que eso es muy clásico en aplicaciones de Angular. No hay ninguno, literalmente no, porque esta aplicación no tiene módulos, no tiene ese proceso cognitivo. Sin embargo, no significa que yo siga teniendo la buena organización y el buen patrón mental de organizar las cosas de forma modular. Bien, es decir, voy separando, esto es más que todo una organización de cómo debería organizar los folders para las aplicaciones. Entonces acá, por ejemplo, tengo el módulo de admin. ¿Y el módulo de admin qué tiene? Pues tiene componentes. Pero el módulo de autentificación tiene pages, que es como lo que se renderiza. Y el módulo de categorías, pues tiene pages y componentes y cada uno puede tener sus servicios, sus componentes y páginas. Eso no se va. Ese patrón mental de organizar los folders sigue quedando. Lo que sí se va es la necesidad explícita de definir el módulo. Eso sí ya no toca hacerlo. Simplemente, cada vez que queramos cargar un componente, lo hacemos por medio de este load component y vamos y llamamos al componente y ya, si lo queremos anidar a una ruta y listo. Entonces, eso hace que las aplicaciones y los nuevos desarrolladores también que entren a este nuevo mundo de Angular, como que no les toque este paso cognitivo de, pero ¿qué es un módulo y cómo se organiza? Y también los problemas que de pronto a veces implica, que de nuevo, si tú ya eres desarrollador antiguo en Angular, de pronto ya sabes cómo solucionarlo, ya sabías que hay un módulo compartido y que entonces tengo que exportar para que otro módulo pueda compartir sus servicios o sus componentes, etcétera. Pero precisamente para los desarrolladores nuevos y para el nuevo Angular que se está construyendo, simplemente este es un pensamiento que ya no vamos a tener. Y de eso también ayuda a reducir el boilerplate, porque normalmente cuando nosotros iniciábamos un proyecto antes en Angular versión, no sé, 14, pues teníamos como muchos archivos y es como, puff, pero ¿qué son todas estas cosas? ¿Qué son todos estos archivos? ¿Qué es un karma.config? ¿Qué es un test.ts? ¿Qué es el polyfields.ts? Etcétera, ¿no? Y aparte de eso, imagínate tener modules y modules, ¿no? Entonces ahorita es mucho más sencillo y hay menos archivos de configuración, pues debido a este tipo de cosas, ¿va? Quiero mencionarles algunas otras cosas un poquito ya más rápido para que, pero aunque sobre todo lo nuevo, lo importante es el nuevo modelo de sintaxis y signals, quiero que se queden con eso, pero voy a recorrer ahora sí un poquito más rápido estas nuevas características que también son bastante interesantes. Lo primero, nosotros normalmente en Angular tenemos y una de las cosas que caracteriza a Angular y por lo que es querido, por ejemplo, mucho por las compañías, por las empresas, es que tiene buenos patrones de arquitectura desde el día cero. Tú inicias un proyecto en Angular
desde el día cero y ya tienes buenos patrones de arquitectura. Un poquito diferente en React, en donde te dejan hacer lo que sea y es súper flexible, y eso es lo que les gusta de pronto a muchas personas en React, la flexibilidad, como yo puedo hacer lo que se me dé la gana y ya, pero en Angular no, tienes muy buenos patrones de arquitectura desde el día cero. Ahora, si quieres tener buenos patrones de arquitectura y te gusta React, te recomiendo Next. Él también ya está ofreciendo esos buenos patrones de arquitectura. Pero listo, en Angular tenemos un patrón de estos patrones que a veces nos hablan en ciertos lugares o clases o muy académicos, que son los principios SOLID de arquitectura o creación de software. Y uno de esos principios es la inyección de dependencias. Angular aplica inyección de dependencias. Aquí tenemos una inyección de dependencias, en donde con el constructor inyectábamos una dependencia a un servicio o a un componente. Por ejemplo, OutService inyecta como dependencia a HTTP Client y a Token Service. Esto va a cambiar un poquito, o ya va a cambiar en la que ya no necesitamos como pasar eso en el constructor y de pronto saber que están ocurriendo cosas mágicas, porque de nuevo, para alguien que inicia en Angular desde cero, de pronto entender que aquí mágicamente hay una inyección de dependencias puede ser un poquito complicado. De nuevo, para los que ya tenemos mucho tiempo en Angular, esto era como, sí, eso es una inyección de dependencias. Pero ahora simplemente se utiliza una función inject. Esto es mucho más explícito. Y no solo es más explícito, sino que está abriendo una gama de oportunidades muy interesantes para probar nuevos patrones de programación. ¿A qué me refiero con esto? Y es que fíjate muy bien que en esta función o esta forma de inyectar es por medio de una función. No necesitamos de un constructor para poder inyectar dependencias a este servicio, que es una clase. En Angular seguimos utilizando el patrón de programación orientada a objetos. Bien, tengamos eso ahí, tengamos eso en cuenta. Inject es una función y no necesitamos del constructor para, pues para inyectarle algo a esa clase, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a los guardianes. Los guardianes es la forma en la que normalmente le colocamos seguridad a las rutas en Angular. Es decir, si tú no tienes el rol de administrador, pues no puedes ingresar a esta página. Si tú no estás logueado, si tú no tienes pues usuario y contraseña, pues no te voy a permitir ingresar. Entonces tenemos algo llamado guardianes para proteger esas rutas. Y normalmente también lo hacemos por medio de clases, pero estamos probando nuevos horizontes en Angular muy interesantes en el cual no todo tiene que ser una clase. A veces simplemente podemos utilizar programación funcional. Y eso abre una puerta muy interesante porque precisamente este es un guardián, por ejemplo, que recibía su inyección de dependencias, que es Login Service, para saber si el usuario tenía o no sesión. Y con base en ello, pues entonces pues sabía si lo dejaba entrar o no a esa ruta. Ahora, todo esto lo podemos cambiar por una función. Y fíjate que otra vez aparece nuestra función inject, porque esa es la magia de la función inject. Inject ya no solo se podría utilizar en el contexto de programación orientada a objetos, que es una clase con un constructor, sino que también puedo hacer inyección de dependencias en funciones, no necesariamente en clases. Y una forma de verlo es literalmente este guardián. Ese guardián, antes teníamos todo ese boilerplate, un poquito de, pues, la clase, como la clase y la inyección de dependencias, y una clase tiene que tener un método, y está bien. A mí me gusta mucho el patrón, por ejemplo, de programación orientada a objetos para los servicios, para los componentes, pero en los guardianes creo que hace mucho sentido no tener una clase. Es una función sencilla. Te la voy a mostrar acá, por ejemplo. Este es mi guardián, acá están los guardianes, y es una función. Y utilizo un inject. Ese inject me permite hacer inyección de dependencias dentro de funciones en el contexto de Angular. Entonces, esto es mucho más sencillo de entender, no es toda una clase y pues nos permite que en Angular también utilicemos otros patrones de programación que no solo sean la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos está bien. En este caso en particular, prefiero una función, por ejemplo, para los guardianes. Y se está llegando a explorar que los componentes en algún momento también se puedan construir a nivel funcional. Eso todavía no se ha visto, hay solo como murmullos de eso, pero muchas de las funciones nuevas son de este tipo, son funciones. Por ejemplo, inject, se van a dar cuenta, por ejemplo, de que los signals, bueno, ya me voy muy atrás, por acá.
blog.angular, lo que les hablaba de los signal inputs. Fíjate que ya no son decoradores, sino que también son funciones. Son funciones. Esto es un input, pero en forma de signal. Es lo que les mencionaba que pues también estamos poniendo signals en los inputs, este tipo de programación reactiva. Pero fíjate que la forma es una función, no es un decorador, que eso viene muy de la programación orientada a objetos. Entonces, Angular se está moviendo de a poquito a varias cosas funcionales. En algún momento no se me haría raro realmente que una clase componente ya no sea una clase, sino sea una función y no utilicemos un decorador. Sin embargo, ese tiempo yo creo que está un poquito más lejos. Por ahora están empezando con este tipo de cositas, con el inject, con las guardianes, etc. Ahora, de nuevo, tú vas decidiendo cómo hacerlo. De por sí, hay una anécdota muy interesante de las funciones versus las clases en cuanto a poder depurar el código. De por sí, una de las cosas por las que React cambió de manejo de estado de clases basado en clases versus los hooks y todas estas cosas nuevas hacia funciones fue porque en TreeShakeable permite hacer mejor eliminación de código y por ende queda el código que se compila y se manda a producción queda más pequeño que tratar de optimizar y eliminar código dentro de una clase. Es un poquito más complicado. Entonces, bueno, Angular se está moviendo de a poquito hacia funciones. A mí me parece que es un buen camino. Y pues bueno, ahí les dejo esa pregunta. Ahí veremos cuando Angular de pronto, si llega o no a cambiar sus componentes en vez de clases a funciones. Déjenme retomo por acá. Y quería finalizar con esta parte. Los nuevos builders. Los nuevos builders, trata de que Angular, el nuevo ecosistema de Angular y esta básica división entre backend y frontend cada vez está siendo menos divisoria. Es decir, normalmente en Angular construimos aplicaciones single page application. ¿Qué quiere decir eso? Aplicaciones que se renderizan del lado del cliente. Pero nuevos frameworks nos han demostrado también que se puede hacer renderización del lado del servidor y manejar una estrategia llamada hydration, o en casos de frameworks más modernos como Quick, utilizar algo llamado resumability para poder hacer server-side rendering y luego mandar la información o reactivar básicamente darle vida a esa página, a esa interactividad por medio de hydration o resumability. Pero sin irnos muy a fondo, básicamente tenemos nuevos builders que hacen que Angular tenga todas estas ventajas de server-side rendering, podamos hacer server-side rendering desde el servidor. Eso funciona muy bien para aplicaciones que necesitan de lo que hablábamos hace un rato, de carga rápida, de un e-commerce. Por ejemplo, si tú tienes un sitio web online que es un e-commerce, necesitas que tus productos carguen rápido. No solo eso, como es un sitio, por ejemplo, e-commerce, necesitas que tus productos estén indexados en motores de búsqueda. Y precisamente el server-side rendering hace que, como está todo eso renderizado del lado del servidor, pues entonces los motores de búsqueda son mucho más, digamos que encuentran mucho más fácil la información para que los usuarios en Internet encuentren nuestro sitio, encuentren nuestra oferta de valor. Bien, entonces con estos nuevos builders vamos a poder construir aplicaciones que estén ya orientadas a renderizarse desde el lado del servidor. Para eso igual se utilizó ESBuild y se están probando nuevos empaquetadores como ESBuild. Ya no se utilizaría Webpack como transpilador, como esa parte que toma archivos TypeScript y los convierte en JavaScript, coge archivos de SAS y los convierte a CSS plano y alista nuestra aplicación para producción. Ya no lo haría Webpack, sino lo harían compiladores como ESBuild, que son muchísimo más rápidos que, por ejemplo, Webpack. Es 57 veces más rápido y también están explorando con Byte.js. Ni siquiera es una exploración, o sea, literalmente ya Angular dentro de la versión 17 ya utiliza Byte.js y ESBuild como builders principales. Y en la 18 por defecto, en la Angular versión 18, el server-side rendering va a ser por defecto. Es decir, las aplicaciones nuevas, cuando tú inicias una aplicación nueva desde cero, Angular Engine, New, lo que sea,
el builder automáticamente va a venir con server-side rendering. O sea, como que ya no es una opción si te preocupas o no por renderizar del lado del servidor. Lo puedes deshabilitar, pero básicamente ya viene casi por defecto en el ecosistema, en Vue con Nux, en React con Next, en Angular con Angular ya es su framework, en donde ya viene habilitado server-side rendering para optimizar estos procesos de carga. Bien, pues les quiero dejar hasta ahí porque no sé cuánto tiempo de pronto me quedé, pero quería también empezar a resolver un poquito más de preguntas de la comunidad. Estás en mute, Kevin. Hola, hola, ¿qué tal, Nico? Sí, muchísimas gracias realmente. Realmente es súper completo esta charla que nos has traído. Sí, por acá tenemos unas preguntas, pues por ahí mismo yo también la voy a tomar para hacerte otra pregunta. Por acá de Ángel Vivanco dice, se parece un poco a Razor. Pues bueno, en .NET hay algo que se llama Razor y pues sí, básicamente han existido estas sintaxis en las que podías agregar if, e incluso súper similar con el símbolo de arroba. E incluso hoy en día hay algo que se llama Blazor, que pues también sigue lo mismo. Pues parte de mi pregunta, pues quería llegar de que, ok, he visto que cada tecnología toma como que lo mejor de otro. Por ejemplo, este ejemplo, también lo de Signals, me parece, no he usado mucho React, sí React, he visto con los hooks, ¿verdad? Con el useState, súper similar a lo de Signals. Incluso, por ejemplo, Nest.js sigue la filosofía de Angular. Y pues bueno, mi pregunta es más bien, ¿crees que se pueda seguir viendo como que algún cambio fuerte, así como que realmente se cambien muchas cosas en un futuro a nivel de Angular, ya pues básicamente teniendo este contexto? Yo creo que el cambio más fuerte que podría venir, que de nuevo, no estoy queriendo decir que sí o que no, pero es como especulaciones, es que los componentes ya no sean clases, sino también sean funciones. Yo creo que ese sería el más fuerte, a pesar de ya lo que han hecho, como cambiar la sintaxis, cambiar el sistema de reactividad, que ahora es Signals. Ese fue un cambio que personalmente hasta a mí me sorprendió. Que pudieran acoplar algo desde Solid.js, que tiene alta reactividad, con gran performance, y lo pudieran acoplar a Angular sin problema. Fue bastante interesante. De por sí, en la NGConf de este año, compartieron un caso en el que YouTube, como el sitio responsive de YouTube, no la aplicación móvil, sino el sitio responsive de YouTube, utilizó el patrón de Signals de Angular dentro de YouTube y mejoró mucho el performance. Entonces me parece interesante, pero yo creo que ya lo más complejo como que estuvo, Signals es como ahorita lo estamos viendo y lo van a incorporar en los inputs, en los outputs. No sé si lo van a cambiar para los formularios, por ejemplo. Los formularios también funcionan con base a RxJS. No sé si lo van a también a transformar a Signals. Lo más probable es que sí tengamos una alternativa de formularios con Signals, con ese modelo de reactividad. Pero de pronto así lo más brusco que se me ocurre es que cambien de componentes a funciones, que sería interesante ver cómo se verían estos componentes. Genial. Sí, igual por acá tenía otra pregunta, dice, ¿crees que se está pareciendo a Next.js que trabaja con React? Yo creería que no tanto, o sea, al final cada framework tiene su modo. React, o sea, Next utiliza React y React sigue utilizando el Virtual DOM y sigue utilizando como su forma de verificación en base a recorrer también el árbol. En este caso, veo muy lejos que React pueda implementar cosas como patrones como Signals, aunque hay librerías que lo hacen. O sea, tú te descargas una librería y como que puedes implementar el patrón de Signals dentro de React, o haciendo mucho código puedes implementar Signals en React con useMemo, useCallback, useReduce y un montón de cosas. Pero la gracia es que precisamente en Angular esto ya viene como sin tanta cosas. Viene como nativo, básicamente, sin instalar librerías, sin hacer tanta magia. Entonces creo que están viendo muy, o sea, que son frameworks que, si bien al final con las dos cosas hacemos aplicaciones web y punto, y pues el producto es una aplicación web y ya, los dos manejan como arquitecturas un poco diferentes. Angular viene como con buenos
principios de arquitectura desde el día cero, pero algo que creo que sí están consiguiendo los dos es en que por defecto debe hacer server-side rendering. En ese caso, por ejemplo, Next ya desde hace mucho ofrece server-side rendering como con muy buen soporte. En este caso, Angular está ya también alineándose a eso para ofrecer un muy buen soporte a server-side rendering. Entonces, Nico, te agradezco nuevamente por la charla, súper completa, la verdad. Yo he aprendido bastante, yo soy Angular Developer también. No he trabajado mucho desde la versión 15, sino de 15 para abajo. Y esto me ha venido súper bien. Yo, la verdad que te agradezco nuevamente por la charla. Yo pienso que es una de las mejores que hemos tenido en español. Recomiendo los nuevos features que han venido desde Angular 15 como un preview o como un release y ahora en Angular 17. Mi pregunta es, como que siguiendo lo que decía la pregunta anterior de que se está pareciendo a Next.js, yo he trabajado con Next.js también y Angular ya está usando server-side rendering. ¿Tú crees que en un futuro, no estoy hablando de aquí a un año, 2 años, sino después, crees que Angular se desenfoque de ser un framework de frontend y vaya a ser un framework para crear aplicaciones full stack? Eso es interesante. De por sí ya hay un framework sobre Angular que hace eso, que es Analog.js, que permite también hacer APIs como muy full stack, ¿no? Entonces, por ejemplo, Next te permite hacer, como lo mencionas, la API dentro del mismo Nest y luego la parte del renderizado con React, ¿no? Angular, si bien está haciendo server-side rendering y ahorita con la noticia que nos dieron en el NGConf que va a unir esfuerzos con este framework interno de Wix para mejorar aún así mucho más todo este rendimiento. En mi punto de vista no veo como, o al menos no de lo que nos han dicho dentro del programa de Google, a menos que lo tengan muy escondido, pero todavía no veo que, por ejemplo, podamos hacer APIs, que es un feature que sí tiene Next.js. Ahora, si me preguntas a mí en lo particular, en ese punto sí yo veo que deberían estar desacoplados, porque normalmente una API luego, como backend, necesitamos escalarla y distribuirla. Y es muy raro pues, que el código del mismo backend esté en el mismo frontend, aunque Next ha hecho unas propuestas muy interesantes hasta de literalmente correr una consulta SQL desde el lado del servidor y renderizarlo con React. Eso está muy interesante, pero yo ahí sí ya haría, ya a nivel de arquitectura de software, sí haría división de esos patrones. Es decir, Angular se sigue encargando de hacer render, de tener una aplicación que cargue rápido y que también sea altamente interactiva, que tengamos las dos cosas. Pero toda la parte de backend y API sí se lo dejaría ya un framework exclusivo como Next.js, o sea, Next con S, el de TypeScript. Y de pronto, es más, y eso depende también mucho del equipo, de la compañía. Por ejemplo, yo trabajo en compañías en donde la API o los backend trabajan más con Python, por ejemplo. Entonces, pues simplemente la API se despliega en otros servidores, con otros tipos de lenguajes, y se conectan aplicaciones móviles, se conecta frontend, y se escala de forma diferente. Entonces, yo no creo que vayan a hacer esa unión todavía, o al menos no en un futuro cercano. Aún así, si la hacen, yo ya en arquitectura de software creo que sí seguiría manteniendo los dos desacoplados, y ya, eso es. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace Christopher. Dice, hablando de rutas, ¿cómo se podría hacer si una ruta no existe para que ésta se redirija a una página 404? Pero conservando la ruta. Esto es en Angular 17, son stack alone. Va, si me permites compartirte la pantalla, te lo muestro rápido. Vale. Déjame ver, acá está, porque literalmente lo tengo dentro de esta aplicación. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí. Ya, pues fíjate, si ya no tienes módulos y estás utilizando solo standalone components, literalmente acá está el 404. Esto básicamente es lo siguiente, mira. Cuando no encuentre una ruta, que en este caso es un 404, yo en este caso estoy haciendo un redirect normal, digamos, ¿no? Un redirect. Pero si tú quieres crear un componente para mostrar un 404,
este caso lo que haríamos, digamos que estoy acá, déjame ver la ruta de acá. Cargas el componente, digamos, load component, ¿no? Entonces, déjame lo muevo por acá, esto. Acá yo estoy haciendo un redirect, pero podría pues cargar un componente y este componente es standalone, es un standalone component que tiene pues todo el HTML y toda la cuestión visual de un 404. Simplemente se utiliza el comando load component y ya, y eso básicamente es lo que carga el componente es standalone en vez de cargarlo por medio de un módulo, básicamente. Ah, bueno, ahora mira, ahorita se me vino una pregunta súper buena, que yo he tenido la oportunidad, incluso con Christopher, hemos sido compañeros de trabajo, de trabajar en una aplicación Angular grande, en donde se tienen varios paquetes, ¿ya? Se tienen varias aplicaciones hijas en paquetes. ¿Cómo tú crees que con los nuevos cambios este paradigma cambiaría? O sea, ¿tú crees que eso con lo que los módulos ya no lo estamos usando, sino standalone, ¿cómo tú crees que esto afectaría a este tipo de aplicaciones cuando se las quiera pasar a Angular 17? Yo creo que no afecta en la forma que tengan organizadas, porque al final el standalone component viene a solucionar problemas y a quitar como toda esa carga cognitiva. Y tú puedes igual seguir desarrollando como esta serie de paquetes o de package directamente de aplicaciones Angular, o de por sí si ya tienen como un monorepo o algo mucho más complejo. Me gusta mucho NX Workspaces, en el cual tú puedes tener un monorepo, en el cual puedes empezar a compartir como, pues hacer librerías, hacer el design system, tener la aplicación de administración, tener la aplicación, luego el website, todo muy como dividido. Y él te gestiona cómo se compila y cómo se comparten cada una de las cosas. Ahora, aún así, si simplemente, como les mencionaba, el patrón de módulos sigue quedando, pero más como una forma de organizar, de ser organizado, pero simplemente ya no nos toca directamente o de forma explícita declarar un módulo. Entonces, para mí viene a ser más una ventaja y simplemente quitamos toda esa parte cognitiva y nos ahorramos un buen par de archivos y líneas de código. Qué bacán, qué bacán. La verdad que ha sido un enorme placer y junto a Kevin y Tim Nicolás, que ha sido una clase magistral de los nuevos features de Angular. Y bueno, vamos viendo aquí a 6 meses o un año qué cambios nos trae Angular, y bueno, estar pendientes también de tus redes sociales, arroba Nicobytes, o a nosotros también como comunidad .Angular, a mí en caso de LinkedIn, y bueno, cualquier cosita estamos a las órdenes para... Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, realmente aquí igual les quería compartir. Ahí está cómo lo encuentran Nicolás. Y también para que también nos sigan justamente en las redes de la comunidad. Y te agradecemos muchísimo también por todo tu tiempo y por ayudarnos. Muchas gracias, maestro. No, a ustedes por invitarme. Ojalá sigan haciendo más, me sigan invitando a más a otros eventos.